esta época de cuarentena estamos los pastores tratando de llegar al pueblo de Dios con un mensaje especial. ¿Es la esposa del Cordero Adventista? La verdad que estaba preparando en mis estudios personales la idea de desarrollar el tema del Espíritu Santo, pero no lo vamos a abordar hoy. Hoy quiero considerar otras cuestiones que pueden ayudarnos a nosotros como grupo, como iglesia, como movimiento, para poder crecer en la gracia cada día. Por eso comenzamos con el pasaje del Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el verso 4 y el verso 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separado de mí, nada pueden hacer. Este texto nos lleva a considerar algunas preguntas que hace tiempo están rondando alrededor de nuestra iglesia, de nuestro movimiento. Nos preguntamos, ¿cuál es el remanente de Dios en estos tiempos? Eso es algo que tenemos que considerar. ¿Hemos confundido el adventismo con la iglesia? ¿Cuál es la iglesia de Dios de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía? Hay tres posturas ideológicas dando vuelta alrededor de las redes sociales en estos tiempos. La primera de ellas dice que la iglesia de Dios es una empresa, es una corporación. Está dirigida por algunas personas y solamente se limita a recaudar fondos. Otra postura diferente a la primera, pero se asemeja bastante, es que la iglesia de Dios en la actualidad ha apostatado, que ya ha dejado de ser el pueblo de Dios. Y la tercera postura es que la iglesia de Dios es el escenario de la gracia divina. Por eso yo quisiera considerar estas tres posturas y vuelvo a repetirlo. Que la iglesia es una empresa, que la iglesia ha apostatado, o que la iglesia es el escenario de la gracia divina. Y quisiera considerar algunas cuestiones, y por eso nos abordamos a este tema de desarrollar brevemente algunos conceptos. Cuando hay personas que piensan que la iglesia de Dios es una corporación o simplemente una empresa como las que muchos vemos, tenemos algunos postulados que debemos analizar. En primer lugar, estas personas consideran que es una organización, es una estructura, es una empresa, es un sistema humano y por lo tanto no deberíamos entregar nuestros diezmos y ofrendas. El segundo postulado es que se rige por diferentes manuales de reglamentos, con votos, con normativas, como la marca o como lo marca cualquier sistema o institución del mundo. Y tercero, dice, esta gente piensa de que es un sistema vertical, presidencialista, absolutamente, casi, prácticamente totalitario. Y el última idea que ronda alrededor de esta idea de que la iglesia es una corporación empresa, es que está dividida en dos clases, el clero por un lado, y los laicos, o llamados hermanos, que sostienen económicamente la pirámide. Por eso nosotros necesitamos estudiar algunos de estos postulados, para que cuáles son las consecuencias lógicas de un pensamiento como tal. En primer lugar, se visualiza un sistema humano plagado de errores. Nosotros sabemos que hay empresas en el mundo que son sumamente exitosas, no necesitamos nombrarla en esta ocasión, y que han ganado millones y millones de dólares, invierten en las grandes bolsas del mundo, y ganan
cantidades extraordinarias de dinero, y que la iglesia, y algunos piensan que la iglesia es algo semejante a esto, y que en las arcas de la asociación o de la unión o de la división o vaya a saber de dónde, están llenas de dinero. Otra consecuencia lógica de esto es que perciben que los líderes se protegen unos a otros con el objeto de salvar el prestigio institucional. En otras palabras, están diciendo simplemente de que los que dirigen la iglesia, los que están en algún cargo, se van protegiendo porque lo más importante es la institución en sí. Y otra consecuencia también, como tercera postulado de esta gran sección que estoy desarrollando, es que entienden que es casi imposible verter ideas o planes desde las bases. Por lo tanto, las bases no tienen nada que hacer, no tienen nada que decir, son ideas. Y además creen que hay un grado importante de mundanalidad y de apostasía entre esos líderes, entre aquellos que manejan esta empresa. Por lo tanto, nosotros deberíamos considerar algunas cosas, y yo quiero respaldar algunas de estas cosas, no respaldar, sino desarrollar este tema con el objeto de que nosotros podamos ver qué dice la sierva del Señor y qué dice las Sagradas Escrituras respecto a esto. El segundo postulado, el que vamos a desarrollar a continuación, es que la Iglesia de Dios es un conjunto de apóstatas. Y sus dos postulados principales dicen que la Iglesia de Dios está comprendida por los santos de todos los tiempos y edades. No debemos considerar a los que viven hoy, sino que estamos hablando de la Iglesia como de la Iglesia desde Adán hasta nuestros días. Así que los que han muerto también forman parte de la Iglesia. Esa es la idea principal. Y el segundo postulado es que la Iglesia adventista ha caído en tal apostasía que ya no se puede confiar en ella para representar la verdad de Dios. Así que estos son básicamente los dos postulados que desarrolla. Sin embargo, debemos decir que hay algunas consecuencias lógicas por ende de estas ideas. En primer lugar, es que hay que apartarse. Si la iglesia, como está organizada hoy, es una iglesia apóstata, entonces por lo tanto debemos separarnos, debemos alejarnos, debemos hacer alguna otra cosa diferente. Y otra consecuencia lógica es que si es apóstata, tampoco hay seguridad salvífica entre ese grupo de personas. En el ámbito de la iglesia es peligroso estar, esa es la idea. Y otra consecuencia de este segundo postulado es que no hay futuro para los planes de Dios para esta iglesia. Así que fíjense que cada idea tiene sus consecuencias. La iglesia es Babilonia, por lo tanto hay que desarrollar grupos independientes con una fe original, con ideas nuevas, diferentes a las que teníamos en nuestra historia pasada. Y por lo tanto los que se organizan esa arman su propio remanente elegido, su subgrupo del remanente. Y esto es algo que nosotros debemos cuidar. Así que el tercer concepto es que la iglesia de Dios es escenario de la gracia divina. Y para eso debemos mencionar lo que dice Elena de White al respecto, una cita que me ha impactado fuertemente en los últimos tiempos. Y se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en la página 11. Por débil e imperfecta que perezca la iglesia, es el objeto al cual Dios dedica un sentido especial, su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Y aquí, amigos, hay una verdad importante que nosotros tenemos que considerar. Este tercer postulado indica que la iglesia, es decir, cuando nos reunimos en nuestros templos, es el lugar donde Dios manifiesta su gracia, su perdón, su salvación,
donde Dios escucha nuestras oraciones con mayor claridad. Por eso, la iglesia, hemos hablado y hemos escuchado muchas veces acerca de la iglesia invisible de Dios. Y la iglesia visible de Dios es el escenario, y el mundo inconverso es el público. El público mira cómo se desenvuelve la iglesia. Por ejemplo, en esta pandemia, en este encerramiento que estamos teniendo, ya sea por disposiciones de gobierno o disposiciones eclesiásticas o por donde vengan, hay muchos que miran cómo se comporta esta iglesia y cómo Dios va dirigiendo esta iglesia en este mar turbulento de idas y venidas. Por lo tanto, tenemos que decir en palabras de la sierva de Dios: todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor. Por lo tanto, se nos anima a ser responsables, y dice todos, aquellos que conforman la iglesia de Dios, los que conforman, los que consideran que son parte de, deben ser responsables. Y yo quiero desarrollar un poquito, en los minutos que quedan, este tema. ¿A qué se refiere Elena de White cuando habla de la iglesia visible? Ella dice, el unirse con la iglesia, aunque es un acto importante y necesario, no lo hace a uno cristiano ni le asegura la salvación. La iglesia es un escenario donde nosotros nos encontramos, es el escenario donde nos abrazamos, es el escenario donde nos conocemos, es el escenario donde nosotros sabemos cuáles son las debilidades de unos y de otros y oramos los unos por los otros. Por eso Dios manifiesta su amor de esa forma, a través de la iglesia, pero ahora no estamos juntos, pero lo hacemos a través de estos medios, a través de YouTube o Facebook o otras plataformas donde las personas quieren manifestarse. Y ella dice, unirse a la iglesia es una cosa y vincularse con Cristo es otra muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado, sus nombres han sido registrados, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil. Hay muchas personas que les resulta difícil ir un sábado a la iglesia. Les resulta muy difícil tener un grupo pequeño en esta época a través de Zoom. Tienen otras prioridades. O no se pueden juntar porque su vida espiritual no está bien, pero aunque estén bautizados. El enemigo, y dice Elena de White, el enemigo procura oscurecer el discernimiento del pueblo de Dios y debilitar su eficiencia. Y si hay algo que Satanás está haciendo en estos últimos tiempos, es debilitar a nuestro pastor con los problemas que a veces le llevamos, debilitar a nuestros ancianos, debilitar a nuestros dirigentes, debilitar a quien sea con tal de que su vida espiritual sea una vida común. Y la vida del verdadero Hijo de Dios no es una vida común, es una vida plagada de bendiciones, aunque esto no excede las dificultades que pueden crear. La gran debilidad de la iglesia ha sido la dependencia del hombre. Y nuestro problema ha sido básicamente esto. No solamente en las situaciones de aquellos que manejan nuestras instituciones, sino también nuestra. Nosotros hemos dependido demasiado del hombre, que la gran debilidad de la iglesia ha sido la dependencia del hombre.
Y nosotros hemos dependido mucho de lo que dicen los diversos predicadores, como Alejandro Bullón, Mac Finley o otros grandes predicadores, o el presidente o el pastor de nuestra iglesia, pero nosotros debiéramos, nuestro fundamento es así dice Jehová. Nuestro fundamento son las Sagradas Escrituras. Como miembros de la iglesia visible y obreros de la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto puedan para conservar la paz, la armonía y el amor en la iglesia. Y es algo que nosotros debiéramos aprender. Hay algunas cosas, estamos propensos a la crítica, estamos propensos al malestar que por algunas decisiones que se toman. Pero nuestro fundamento no es el hombre. Nuestro fundamento es Jesús, que dirige a su iglesia. Jesús está al timón de esta iglesia. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Y vuelvo a repetir este mismo concepto. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo, son los agentes designados por Dios para preparar a un pueblo para la iglesia celestial. Y algunos no entienden esto. Es cierto que no nos podemos juntar. Es cierto que no podemos estar allí cada uno en su iglesia cantando y alabando, pero tenemos que habituarnos, tenemos que encontrar cómo manejar estas nuevas tecnologías, habilitar nuestro teléfono o habilitar nuestra computadora o habilitar nuestro televisor. ¿Para qué? Para que aunque estemos solos, estemos unidos, todos cantando, todos orando, todo escuchando al predicador de turno. ¿Por qué? Porque Dios ha designado a esas personas como agentes para que lleven la palabra de Dios en este tiempo de crisis. Por eso, en Segunda de Crónicas, el capítulo 6, del verso 18 al 21, dice, hablando acerca de Salomón, miren lo que decía Salomón. Pero, ¿es verdad que Dios ha de hablar con los hombres sobre la tierra? He aquí los cielos y de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Sin embargo, oh Jehová, Dios mío, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Estén abiertos tus ojos de día y de noche hacia este templo, hacia el lugar del cual has dicho que allí estaría tu nombre, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren hacia este lugar, escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha tú y perdona. Mis hermanos, no estamos en nuestro templo, estamos en nuestra casa, pero nosotros necesitamos entender que Dios está con nosotros. Dios escucha nuestras oraciones, y estas oraciones que hemos hecho vía online nos pueden ayudar a entender lo que Dios hace siempre y cuando estemos unidos. Este rey famoso, uno de los más sabios, si bien con muchos errores, con muchas falencias, con muchas dificultades, el día que dedicó el templo, él dijo: Señor, este es el lugar donde tú escuchas la oración de tu pueblo. Por lo tanto, tú que estás desde tu morada, por favor escucha y perdona. Y una de las tareas es pedir perdón al Dios de los cielos. Podríamos desarrollar esto mucho más. Por eso Elena de White dice: muchos tienen una forma de piedad, sus nombres están en los registros de la iglesia,
pero tienen un registro manchado en el cielo. El ángel anotador ha escrito con fidelidad sus actos, todo hecho egoísta, toda palabra incorrecta, todo deber no cumplido, todo pecado secreto, todo artero fingimiento, es fielmente asentado en el libro de registro que lleva el ángel anotador. Ay, mis hermanos, Dios lleva, no sé, algunos lo hemos asemejado con una computadora, un disco rígido, un sistema de anotaciones. Nada se escapa a su mirada. Y Él sabe todas nuestras cuestiones. Y Él conoce si hemos pedido el perdón necesario, si estamos limpios. Por eso, a través de los siglos, la persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que Él la hubiese previsto. Él no ha dejado abandonada a su iglesia. Y aunque alguno de nosotros puede sentirse desanimado, o puede sentirse agobiado, apenado, deprimido por esta falta de poder congregarnos, tenga en cuenta, mi querido hermano, de que Dios está al timón de todas estas cosas. Y si Él está permitiendo estas cosas, es todavía para purificarnos aún más. Elena de White dice que hay dos clases de conexión entre la vid y los pámpanos. Pero ella agrega, una es engañosa y superficial. Por lo tanto, este tema que estamos desarrollando ahora nos anima a reflexionar sobre nuestra situación personal, sobre nuestra situación particular, no sobre otros, no sobre terceros, sino sobre nuestra propia vida. De nada vale la sola profesión de la religión. Los nombres están registrados en los libros de la iglesia terrena, pero no en el libro de la vida. Y lo que usted y yo necesitamos es que nuestro nombre, así como hoy lo tenemos, esté registrado allá, no tanto acá. Aunque acá es oportuno tenerlo y es oportuno llevarlo a cabo. La dirección de esta gran iglesia en sus viajes por el desierto simboliza la dirección de la iglesia hasta el final de la historia terrena, hasta que entre en posesión de la Canaán celestial. Y esto lo dice Elena de White, haciendo referencia a 1 Corintios capítulo 10, el verso del 1 al 10. Por lo tanto, Dios está al timón de esta iglesia. Puede ser defectuosa, se pueden tomar malas decisiones, podemos tener no los mejores dirigentes, pero usted también padece de situaciones muy semejantes. Yo padezco de situaciones muy semejantes a las que muchos de nosotros condenamos. Pero Dios está al timón de absolutamente de todos. Estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros, no puede haber verdaderos cristianos. Pero ese no es el caso. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Y Dios está al control de todo esto. Tengámoslo en cuenta. Por eso, si alguna situación usted tiene con alguno de los ancianos, con alguno de nuestros pastores, o alguna situación, usted no se haga problema. Dios está al timón. Dios es su pastor. ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Acaso el Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor? ¿Quién es Jehová? ¿No es Jesús acaso? ¿Es Jesús su pastor? No podemos confiar en ningún hombre, no importa cuán ilustre o encumbrado sea, a menos que tenga su confianza firme y definitivamente anclada en Dios. Busquemos a esas personas que su baluarte,
su fe, su sustento es la persona de Jesús. Y Dios nos va a guiar para que humanamente podamos sostenernos en un momento de crisis. Y repito lo que decíamos al comienzo: por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en su sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Amigos, amigas, hermanos, la iglesia es un escenario, como en un teatro, como en una cancha de fútbol. Hay miles de personas que observan a través de muchos medios y están viendo cómo usted y yo nos estamos comportando, cómo se va desarrollando nuestro carácter, cómo se va desarrollando esta iglesia a la cual pertenecemos. Por eso termino con las palabras a las que dimos comienzo a este tema. En San Juan capítulo 15, el verso 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu gracia, gracias por tu perdón, gracias Señor porque mandas a tus ángeles a protegernos. Y si en esta mañana hubiera, en el otro lado de la tecnología, te ruego Señor que si esa persona está con alguna dificultad, con algún problema, tú la puedas atender. No es que el que predica o el pastor o los ancianos son mejores que otros, sino que dependemos tanto como el cordero más pequeño que hay en tu iglesia. Dependemos solamente de ti, dependemos de tu protección, dependemos de tus bendiciones, dependemos Señor de tu gracia salvífica y dependemos de tu perdón, de tu misericordia. Cuida a tus hijos, algunos cerca, otros lejos, todos te necesitamos. Y ayúdanos a entender que la iglesia no es cualquier cosa, es el objeto que tú tienes en esta tierra y le prestas una consideración extraordinaria. Estás pendiente del desarrollo del carácter de cada uno de tus hijos. Y cuando eso se concrete, por favor, Señor, ven a buscarnos. Por Jesús. Amén.